Ecos de la Antigüedad. El aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez Lucio para Radio Universidad. Ecos de la Antigüedad presenta la segunda parte de dos programas especiales con motivo de Semana Santa y Semana de Cuaresma, en donde estamos hablando sobre la resurrección de Jesús de Nazaret. Esta es la segunda parte. Y bueno, en cabina de controles se encuentra Adalid Villegas, y en el, aquí el panel está integrado en el inframundo por Mauro Rivera Montaño, en los conocimientos José Xada Fox, y aquí en la conducción se encuentra un servidor, Raúl Rodríguez Lucio, quienes le saludamos en esta semana de Pascua que ya va terminando, y seguramente pronto vamos a entrar a nuestras nuevas actividades. Pero además, para que usted nos pueda escuchar, José, muy buenos días. ¿De qué manera le podemos hacer? ¿De qué manera? Buenos días ante todo. Mira, pues además de sintonizarnos en radio y en Facebook, nos pueden escuchar desde el celular por medio de las siguientes aplicaciones: Radio Garden, Tuning, MyTuner, Radio Box, Simple Radio, Radio México, y si tienes Alexa o bocina inteligencia, solo tienes que pedirle reproduce Radio UAQ 89.5 FM y nos encontrarán fácilmente. Así de fácil. Perfecto. Bueno, pues entrando en nuestra temática, hace 8 días tuvimos la oportunidad de tener al padre Ricardo Aguilar, quien es un experto en Jesús histórico, e hizo un análisis muy bueno, objetivo, sobre todo apuntando las primeras menciones que se hacen sobre el hecho, que son de San Pablo y que vienen en sus epístolas. Comentamos algo, también hizo comentarios un poco sobre lo que dicen los 4 evangelios, pero ahora en esta ocasión lo vamos a desglosar un poquito mejor. O sea, esto corresponde más bien a un análisis del texto, porque si dijéramos es que vamos a decir si pasó o no pasó, para entrar en el sentido, digamos, de la historicidad, es muy difícil hablar de un hecho así prácticamente no manejable por la historia, pero sí nos es posible ver qué información tenemos, qué se escribió sobre esto, y eso es lo que vamos a contrastar, los textos de los 4 evangelistas, y comentar sobre lo que se dice ahí, y hasta ahí vamos a llegar. No crean que vamos a decir si pasó, no pasó o fue así. No, eso y más, tratándose de un tema tan delicado como es la resurrección, no resulta fácil.
José, ¿tú qué opinas? ¿Cómo pudiéramos empezar a abordar eso? Mira, efectivamente no está fácil el tema, No, eso ¿verdad? estamos de acuerdo, pero digo, recapitulando un poco lo que acabas de decir, digo, lo histórico es que Jesús muere en la cruz, ¿verdad? Parece que esa muerte pues había enterrado la fe y la esperanza de todos aquellos o aquellas que lo habían seguido, ¿verdad? De hecho, los apóstoles huyen, ¿verdad? Cuando lo hemos visto, cuando narramos la crucifixión, la aprehensión en el huerto, pues los apóstoles salen corriendo, ¿verdad? E incluso, y eso es lo que vamos a empezar a ver ahorita, en frases de la resurrección, ¿verdad? Bueno, de las partes de donde se relata la resurrección, están los caminantes de Emaús, que ellos cuando se les aparece Jesús, pues van comentando, ¿verdad? Que había sido un fracaso, que habían perdido todas sus esperanzas, ¿verdad? Entonces, esto, como tú lo dices, lo vimos con Ricardo la semana pasada, empieza a haber relatos primarios, ¿verdad? Que retoma Pablo, ¿verdad? En los cuales se habla de una vuelta a la vida y de una exaltación, ¿verdad? Y yo quería ver, si me permites, empezar, porque como es un programa de historia, claro. Tú dijiste, bueno, los relatos. Antes nada más, ¿quieres que un demos poquito, sí, lo que va de los que han hablado, y la cámara está un poco oscura. Yo no veo ahí. Sí, estamos en la penumbra. Ahora, ahora sí estamos todos en el inframundo. No sé qué. Seguramente. Que sí. Ella dice que abramos, pero. A ver, yo digo que bueno, tú adelante con eso. Mira, bueno, aprovecho para dar los comentarios mientras, ya está Maggie de la Torre, buenos días, saludándolos con el gusto, el interés de siempre. Alejandra Hernández, Ale ya está aquí, muy buen día, todo ese excelente panel, aquí lista para escucharlos y seguir con ese tema tan bonito e interesante, saludos. Y pues son las que se han manifestado, ahora sí que sí, como claro. En la resurrección, ¿verdad? Las primeras son las mujeres en vernos aquí, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, mira, yo quería comentar lo siguiente, estamos en un programa de historia, como tú lo has dicho acertadamente, va a ser difícil, bueno, conectar el aspecto histórico a estos relatos, pero hay un relato que, si se puede decir, está fuera de los evangelios, sí, que es el dichoso testimonio flaviano, del cual pues hemos hablado cuando hablamos del Jesús histórico, sí, ¿no? Sí, sí. Ahí en el libro de Antigüedades de los Judíos, ¿verdad? En el capítulo 18 viene este testimonio que, si me permites, lo voy a leer, es un pequeño párrafo. Pues sí, claro. Aquí dice el historiador Flavio Josefo, ¿no? Dice, por esas fechas vino Jesús, un hombre sabio, si es que procede llamarlo hombre, pues fue autor de hechos extraordinarios y maestro de gentes que gustaban de alcanzar la verdad, y fueron numerosos los judíos e igualmente numerosos los griegos que ganó para su causa. Este era el Cristo, y aunque Pilato lo condenó a morir en la cruz por denuncia presentada por las autoridades de nuestro pueblo, las gentes que lo habían amado anteriormente tampoco dejaron de hacerlo después, pues se les apareció vivo, y de nuevo al tercer día milagro así como otras en muchos, en número infinito, que los divinos profetas habían predicho de él, y hasta el día de hoy todavía no ha desaparecido la raza de los cristianos, así llamados en honor a él. Bueno, quiero decirles una cosa primero. Este relato, todos los investigadores, historiadores que se refieren al libro de Antigüedades de Flavio Josefo, dicen que hay inserciones cristianas. En esto no hay duda. O sea, ¿qué quiero decir con inserciones cristianas? Que en las copias que se hicieron en la Edad Media, pues le agregaron frases que originalmente Josefo no hubiera escrito. Nada más que anoche, Raúl, me estuve estudiando este caso. Tú sabes que a mí me gusta entrar así a picar a fondo algunas cosas, claro, que pueden quedar dudosas, porque los que son detractores de este testimonio dicen, es evidente, algunos dicen que incluso Josefo no escribió ese párrafo.
llegan a decir, no, eso ni estaba ahí, alguien lo metió. Sí, ¿verdad? Se lo inventó todo. Otros dicen lo contrario, que eso lo escribió tal cual Josefo, ¿verdad? Claro. Pero los que han estudiado el tema a fondo han llegado a una posición intermedia. Dicen, efectivamente ese párrafo está escrito por Josefo, está parte de este libro, ¿verdad? Pero tiene esas inserciones. ¿Cuáles? Eso de que Cristo, llamar a Jesús Cristo, eso lo vimos. O sea, eso es, claro, sí. Eso es algo pospascual. Por o sea, supuesto, sí. los judíos de esa época lo llamaban Jesús. El decir que resucitó al tercer día, ¿verdad? Y que está vivo entre nosotros. Son las inserciones, los testimonios de fe. Claro. ¿Verdad? Entonces, mira, ¿por qué traigo este tema? Porque si nos está escuchando el buen Gerardo por ahí, la siguiente pregunta que habría que hacerse es, vamos quitando esas frases, sin embargo queda esto: judíos que hasta la fecha lo siguen todavía, eso dice el testimonio, ¿verdad? Y que era un hombre sabio, ¿verdad? Eso lo dice el testimonio. La pregunta que hace J.M. Meyer, ¿verdad? Dice, ¿de dónde sacó ese testimonio Flavio Josefo? Obviamente claro. No de los evangelios, volvemos a decirlo, los estilos como está copiado, esa parte que resucitó y que al tercer día y que según las escrituras, eso es posterior, sí, muy ¿verdad? Posterior, entonces posterior, toda la redacción tampoco coincide ni a los evangelios ni a los hechos bíblicos. Pero quitando esas frases, porque por ejemplo Antonio Piñero te reproduce el párrafo, sí. Pero sin estas frases, ¿verdad? Quitando esas frases queda esa idea, bueno, ¿por qué sabía de Jesús igual que de Juan Bautista, ¿verdad? ¿Por qué sabía que lo siguieron el pueblo y no nada más judíos y gentiles? Eso ya lo vimos con Pablo, que es lo que decía aquí mi amigo Mauro hace rato, claro, ¿verdad? Sí. Y lo siguieron, ¿verdad? Y hasta la fecha, dice la redacción, y esa sí es redacción original, redacción original de Flavio Josefo. ¿Por qué quise tocar este comentario? Porque ¿de dónde sacó esos datos? Dicen, probablemente no conoció a los evangelistas. O sea, él está escribiendo más o menos en la misma época, 90s, creo que se escribe Antigüedades, y ya vimos que son las épocas de los evangelios, pero él está en Roma, ¿verdad? Claro. Y no tiene nada que ver con los evangelistas, con los evangelios. Entonces, judíos que él haya conocido en Jerusalén, en Israel, en la época anterior a la guerra, que es lo que él está describiendo, por ahí puede estar, pero como no estaban construidos estos testimonios, de dónde les sabía. También dice, y eso es donde quiero recordar a Gerardo, que como él estaba protegido por el emperador, ¿verdad?, pudo haber tenido acceso a los anales, o sea, a los escritos oficiales, los récords oficiales de Poncio Pilato. Ya es que Gerardo se la pasa pregunta y pregunta eso. Sí. Pues encontré una respuesta, pero es hipotética, Gerardo. Entonces, entonces seguimos en las mismas, ¿no? Lo interesante es, fíjense en esto, a ver si me explico, que de donde haya sacado Josefo eso, que no es de los evangelios, existe la idea de la presencia de Jesús. No estoy diciendo resurrección, ojo, sino una vigencia, vamos a llamarlo así. En el momento en que él escribe, hay una vigencia de Jesús. Entonces, ¿por qué traje esto? Porque es uno de los documentos que estarían fuera del evangelio, que hace alusión a la resurrección, aunque ya vimos que son inserciones los comentarios precisos. Entonces quería hacer esa puntualización, no sé cómo ves eso, Raúl. Fíjate que sí, me tomas por sorpresa, pero es cierto, así dice, y desde luego que para la época en que escribe Josefo, que es muy parecida a la de Mateo y Lucas, ahí los tres estaban escribiendo más o menos al mismo tiempo, está corroborando la vigencia, la existencia de Jesús de Nazaret, incluso los rumores que ya había en aquel entonces
de que había resucitado. O sea, también eso ya no era ninguna novedad, se hablaba claramente de eso, y aunque está interpolado, esto ya era un hecho, y entonces creo que es más o menos como lo estás planteando. Yo quería, bueno, ahorita entrando ahora yo aquí, te voy a traer la primera mención de del primer evangelista, el más antiguo de ellos, que es Marcos. Aunque el orden diga Mateo, Marcos, Lucas, Juan, realmente la mayoría de expertos coincide que el primero que escribe es Marcos, y de ahí se empiezan a basar los demás, sobre todo Mateo y Lucas, en donde se les llama sinópticos, o sea, desde un solo punto de vista. Bueno, ¿qué es lo que Marcos dice en este aspecto? Y me voy a permitir leer esta parte porque es verdaderamente importante, y es el núcleo que se dice sobre el tema que estamos tocando. Esto se encuentra en el Marcos capítulo 16. Voy a citar del versículo del 1 al 8 y escuchemos. Dice: pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamarle. Y muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, van al sepulcro. Se decían unas a otras: ¿quién nos retirará la piedra de la puerta del sepulcro? Esto indica, bueno, que estaba tapado, ¿sí? Levantando los ojos, ven que la piedra ya estaba retirada. Y eso que era muy grande, o sea, de repente no hay piedra. Hasta ahorita no hay sensacionalismo ni nada de lo que se ha manifestado después. Simple y sencillamente la piedra no estaba. Y bueno, y continuando y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado del lado derecho, vestido con una túnica blanca, y se asustaron. Un joven sentado del lado derecho, vestido de blanco, y se asustaron. Pero él les dice: no os asustéis, hay que buscar a Jesús de Nazaret, el crucificado. Y entonces dice: ha resucitado, no está aquí, ved el lugar donde lo pusieron. Pero id a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Digamos, hasta aquí cito yo. Y bueno, ¿qué te parece, bueno, lo que pues, nos comenta Marcos? Es muy interesante. Qué bueno que dices, hasta aquí cito yo, porque esto hay que aclararle al público. Sí. Hasta esa parte fue la redacción original del Evangelio de Marcos. Exacto. Ya del versículo 9 al 20, que es lo que seguiría, ¿verdad? Eso es posterior. Claro. Y los investigadores consideran que incluso es un añadido posterior a los otros evangelios, es decir, a Mateo y Lucas. Sí. Porque hemos visto que Marcos es el primer evangelio, luego siguen Mateo y Lucas, y aparte está Juan. Bueno, pues es Marcos hasta el capítulo 16, versículo 9, de 8 que acabas de leer, ¿verdad? Después viene el posterior. Sí. Entonces, ¿qué comentario tengo al respecto? Pues es muy interesante porque imagínense que si quedara el evangelio así, ¿verdad? Que nunca se hubiera aparecido. Lo demás, sino y que esa línea uniforme literaria que teníamos y que dijéramos visto, sí. Y que dijéramos, ese es el evangelio original, los otros ya son copias. Digo, estoy inventando un poco, no es así, ¿verdad? Pero los otros ya son copias o son cosas hechas posteriores, bla, bla, bla. Este es el evangelio original y aquí se acaba. Sin embargo, aquí ya hay elementos simbólicos, y esto es lo importante, que es lo que hay que decir de esto, y los demás relatos que sigamos leyendo, analizando hasta donde nos dé el tiempo, ¿verdad?
esto ya empiezan a aparecer los elementos simbólicos que ya tienen cierta asociación con los otros evangelios, ¿verdad? Especialmente eso de bueno, el comprar las especies, eso ya lo habíamos visto ahora que estuvimos con la sábana santa, ¿verdad? Sí. Pero esto es muy temprano en la mañana, ¿verdad? El primer día de la semana. Eso es una alusión simbólica a la resurrección de Jesús, o sea, empezando el día, la luz del sol, ¿verdad? Sí. Eso es muy importante. La piedra, ¿verdad? Dice muy de madrugada, dice. Sí. ¿Verdad? Muy de madrugada. Luego, ¿quién les va a ayudar a rodar la lo piedra? Que venían pensando. Sí. Alusión bíblica que se necesita una ayuda. O sea, lo que estoy tratando de explicar es que esto que parece un relato de hechos, ¿verdad? Como otras cosas, no es un relato de hechos, es un relato simbólico. Es un relato que está marcando ciertos hechos o ciertas cosas, pero con cierto sentido. O sea, ¿quién hará rodar la piedra, verdad? Y luego resulta que la piedra ya está... Ya está movida. Entonces, y luego lo que acabas de decir, levantan la vista y encuentran un joven de blanco, ¿no? Joven vestido. Levantar la vista, ver hacia arriba, ver como que algo te empieza a iluminar, ¿no? Cuando uno está en una silla así te hablan, brincas así, ¿no? Levantas la vista y dices, me están diciendo esto, o lo que sea, ¿no? ¿Verdad? Y vieron un joven sentado a la derecha, ¿verdad? Y pues también ese es un ángel, es un enviado de Dios. Así era la concepción bíblica, los ángeles o los enviados, los mensajeros de Dios, ¿verdad? Y finalmente les dice, aquí está otra vez las proclamaciones que hemos visto: buscáis a Jesús el Nazareno, al crucificado, no ha resucitado, no está aquí. Sí. O sea, ya Marcos ya da ese sentido. Claro, o sea, lo que quiero explicar es que es un ascenso en el primero, pues salir y decir quién va a mover la piedra y todo esto, y en la madrugada y todo, y de repente pues el asombro de que no lo encuentran, que eso lo veremos en los demás evangelios, ¿verdad? Y el que ha resucitado no está aquí. O sea, y aquí ya también entra un problema, no está aquí, ¿verdad? Entonces tampoco está claro eso, ¿verdad? Claro, sí. Y el punto es que aquí ya empieza el mandato evangélico, que se vaya y se les diga a los discípulos y a Pedro, ¿verdad? Y que vayan a Galilea. Yo creo que eso tú lo vas a tocar también, ¿verdad? Sí. Y al final, bueno, lo que has comentado es que salieron corriendo, ¿verdad? Sí. Salieron corriendo. O sea, si cortamos el relato aquí, corrieron apanicadas. Hasta ahí. A ver, no sé qué más. Yo nada más agrego rápidamente porque tenemos que ver los otros tres. Sí, sí. A final de cuentas, que vemos aquí una tumba vacía. Llegamos a una tumba donde no hay nadie. ¿Hay algún testigo de la resurrección, de que levitó probablemente o salió glorioso y todo? No. Es sencillo. Tú hablas de que parece un ángel, pero aquí todavía no es un ángel. Es un joven vestido de blanco, sentado a la derecha, sí, diciendo de aspectos teológicos que tú acabas de nombrar indiscutiblemente, y anunciando que ha resucitado, pero no se ve. Y es un relato sencillo, sin grandes agregados, como vamos a ir viendo cómo los demás ya agregan cosas, y hasta ahí, pero la conclusión en donde la mayoría de los historiadores han visto que es llegar a una tumba vacía. Ese es el primer aspecto. Muy bien, vamos a nada leer. Más que déjame hacer un complemento a llegar a una tumba vacía, ¿verdad? Si no hubiera estos relatos de fe, ¿verdad? Todo eso pues no sería una prueba.
tan fácil, se pudieron haber robado el cadáver, por eso que habían puesto los guardias y todo eso. Ahí en Mateo se por habla eso te digo. esa posibilidad, sí, esa es una de las cosas que creían. Y eso, digo, no lo puse, pero lo podemos buscar, el versículo donde se habla de que, del hurto del cadáver y todo, y es algo que también ahí pudiera ser, pero no nos vamos a complicar. Vamos a leer Mateo, antes porque el tiempo corre. Sí, corre, sí. Ya, dale. Sí, y si no vamos para... Pero no sé si quieras que... leemos Mateo y luego vamos para allá. Sí, vamos a ver cómo escala. Sí, lo que era Mateo evidentemente copia a Marcos, pero agrega cosas. Pero es muy parecido. Dice: pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro, idéntico a Marcos. Y luego, esto sí es de Mateo, dice: de pronto se produjo un gran terremoto, pues el ángel, aquí hay ángel del Señor, bajó del cielo y acercándose hizo rodar la piedra y se sentó en ella. Ay, ya, eso es más explícito que lo anterior que has leído. Ahí sí aparece un ángel, hace rodar la piedra, y ¿qué seguiría? Pues sale Jesús en gloria resucitando, pero no pasa. El ángel se siente encima de la piedra y dice, su aspecto era como el relámpago y su vestido blanco como la nieve. Luego habla, fíjate, otra cosa de Marcos: los guardias, atemorizados ante él, se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. Son tres grandes innovaciones de Mateo. Luego dice: el ángel se dirigió a las mujeres, ya después de toda esta cuestión tan espectacular que estamos viendo, se dirigió a las mujeres y les dijo: vosotras no temáis, pues el que buscáis a Jesús no está aquí. Vosotras no temáis, pues el que buscáis a Jesús, el crucificado, no está aquí, ha resucitado como lo había dicho. Venid, ved el lugar donde estaba. Bueno, a final de cuentas, después de tanta espectacularidad, el cadáver no está y no estaba Jesús. O sea, de todas maneras no se ve la resurrección, aunque sí es un relato donde muestra muchos más ingredientes. Y luego sigue: y ahora id enseguida a decir a los discípulos: ha resucitado de entre los muertos e irá delante de vosotros a Galilea. Ahí coincide con Marcos: allí le veréis, yo os lo he dicho. Y luego en el 8, ellas partieron a toda prisa el sepulcro con miedo y gran gozo, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. Y ya, sí, es parecido, pero tiene tres innovaciones espectaculares. Bueno, los comentarios para la segunda parte, vamos a leer los mensajes que tenemos y que han ido llegando después. A ver, bueno, pues Luis Reyes Vázquez, buenos días, saludos al panel. Carilí Jiménez, bueno, no puso nada, nada más está ahí. Como un link, ¿no? Pero, sí, algo así, un link, exactamente. Sí. Tu hermana Ale, buenos días, Raúl y José, muy interesante, gracias Ale. Gracias. Esteban Ale. Villegas Toledo, gracias, muchas gracias por los comentarios, gracias. José Hernán del Valle Jiménez, hola, saludos al panel como a todos los sábados, muy interesante. Rafael Joaquín Salcedo Fernández, saludo al equipo Ecos de la Antigüedad. Y yo me permito, enviar un saludo a una señora que se llama María Ofelia Hernández, madre de Gustavo Medel, que está un poquito enferma, está enferma, pero enviarle un saludo, esperemos que todo vaya bien, ¿verdad? Me pidieron el saludo y sé que van a estar escuchando el programa, por eso lo digo, y ya. Pues ya muy bien, llegó ahorita aquí al WhatsApp de la radio: buenos días a todos en Ecos de la Antigüedad, interesante los comentarios de la resurrección. Claro que la hipótesis del robo del cadáver es posible, a pesar de los guardias, siempre ha habido corrupción. Gracias por la conferencia el pasado miércoles sobre la síndrome de Turín. Sí, ahí estuvo don Marco Antonio, claro, sí estuvo muy bien.
hubo muy buena asistencia, se llenó. Gracias. Bueno, vámonos inmediatamente a la identificación de nuestra emisora, un poquito de música que nos van a poner y después entramos para la segunda parte del programa. XHUAQ 89.5 FM. Radio Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas del día. Estudios y oficinas. Centro Universitario, Cerro de las Campanas. Planta transmisora. Campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Carretera Chichimequilla sin número, Ejido Bolaños. Radio Universidad. Integrante del Sistema de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Radio Universidad. 89.5 FM. La cultura universal. Radio Universidad. Bien, amigos míos, pues ya iniciamos la segunda parte de este programa y antes de ir con los comentarios de lo que leí de Mateo, vamos a ir a unos comerciales. A ver, ¿cuál es? Sí, ya este miércoles iniciamos el módulo 2 del diplomado Ecos de la Antigüedad, Iglesias, Conventos y Órdenes Mendicantes en Querétaro, que está encabezado por el arquitecto Jaime Vega Martínez y Miriam Gómez. Sí. Y Miriam Gómez, ellos dos van a impartir este taller. Voy a poner ya en un rato, vamos a poner en las redes la información a dónde hay que comunicarse, pero si usted nos quiere complicar, el miércoles a las 4 de la tarde, allá en el Museo de los Conspiradores, los que quieran ir y ahí los esperamos a las 4 de la tarde, un poquito antes para registrarse y iniciar este módulo 2 que se ve muy interesante. Vamos a tener un recorrido de visita guiada, el primero por Jaime Vega Martínez, a lo que era el edificio de los jesuitas, ahora actualmente es la Facultad de Filosofía, allá lo que era la prepa le llaman, ¿no? Pues ahí hay patio barroco, patio de los naranjos y patio de no sé qué, pero hay tres patios. Sí, ahí era el colegio de los jesuitas. Eso era el colegio de los jesuitas. Bueno, ahí vamos a tener una visita guiada por Jaime Vega Martínez. Entonces esto hay que presentarse miércoles en el museo de los Conspiradores, que está Andador 5 de Mayo número 18, ahí poquito antes de llegar a la Plaza Constitución. Ahí los esperamos y bueno, ya ahí se inscriben y no sé, miren, aquí está Irma del Río, los felicito por el tema tan interesante, muchos saludos al panel. Ahora sí, José, ¿qué te parece? Bueno, ¿qué comentas sobre lo que dice Mateo? Ahora sí estoy expectante. Pues es que ya lo mucho más espectacular, es más espectacular, pero es resaltar lo mismo. O sea, hay un hecho extraordinario de mover esa piedra. Claro, suena más estrondoso así que la movía. Y un ángel, ya aparece el famoso. Por eso, ángel, sí. hay alguien que está anunciando, que está diciendo
que viene de parte de Dios. O sea, el hombre blanco, ahora sí ya me aceptas que es un ángel, ¿verdad? Este sí ya lo dice. Pero bueno, Aarón, con todas sus palabras, Marcos no lo dice. Pero no, o sea, el ser de blanco o ser un ángel, te están diciendo lo mismo, es algo espectacular, ¿verdad? Es algo que no es un humano normal, vamos a decirlo así, no es un cuate que anda por ahí. Entonces, o sea, ya el anuncio es más fuerte, ¿no? Y coincide, que es lo interesante, ¿verdad? Coincide en que vayan a Galilea y que lo anuncien, ¿verdad? Y las mujeres, entre espanto y gozo. ¿Qué es lo que pasa? O sea, cuando a veces está uno muy tenso porque va a hacer uno un viaje, por ejemplo, ¿no? Yo cuando me pongo muy nervioso, que si sale el avión y todo, y llegar al aeropuerto y todo eso, eso te tiene una angustia. Claro. Pero a la vez estás gozoso porque me voy de vacaciones, suponemos que es un viaje de vacaciones, ¿no? Sí. Entonces, eso se da en esas mujeres. O sea, la angustia de ver que ya ni el cadáver está ahí, ¿verdad? Ni el cadáver está ahí, se lo han llevado, quién sabe qué ha pasado. Claro. Pero por otro lado, ese mensaje ya les llega a ellas como que algo extraordinario ha pasado. Eso es lo que yo veo, y eso es lo que podemos reconstruir históricamente de los que se han dedicado a analizar los textos, o sea, cómo son esos textos, porque los hechos pues son hechos que no se pueden explicar, ¿verdad? O sea, en esencia es lo mismo que Marcos. Así es. Un poco más adornado, pero es lo mismo. Y no sé si tengas a la mano a Lucas o quieres que lo lea. No, léelo tú, porque además tengo comentarios, pero si lo lees y le seguimos. Sí, vamos ahora sí con el tercer evangelista, Lucas, a ver qué es lo que dice y qué información tiene, y ya luego vamos a hacer las comparaciones entre ellos. Muy bien. Lucas capítulo 24, versículos del 1 al 12. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado, igualito que los dos anteriores. Pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro. ¿Dónde está el ángel? No, y aquí es igualito a Marcos, aquí ya no está la piedra. Y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto cuando se presentaron ante ellas dos hombres con vestidos resplandecientes. Aquí, dos hombres con vestidos resplandecientes. Como ellas inclinasen el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Esto es lo que el informante les está diciendo, porque ya vamos a detectar si son hombres, muchachos o ángeles. Ese es el informante. No está aquí, ha resucitado. Recordad cómo os habló cuando estaba todavía en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado y al tercer día resucite. Aquí salió Pablo. Eso te iba a decir. Esto salió bien paulino. ¿Qué te iba a decir? ¿De dónde salió eso? Sí, pues esto es muy paulino. Versículo 7. Luego continuó. Y ellas recordaron sus palabras. Regresando al sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Aquí el informante no les está pidiendo que vayan y digan, no. Ahí ellas por su cuenta van e informan a todos los demás. ¿Quiénes son todos los demás? Bueno, vamos a ver. Y las que decían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana y María de Santiago, las que estaban con ellas. Pero todas estas palabras les parecían como desatinos y no les creían. Pedro se levantó y corrió al sepulcro, se inclinó, pero solo vio las vendas y volvió a su casa asombrado por lo sucedido. Diferente, de todas maneras diferente, tanto a Marcos como a Lucas, aunque en esencia lo mismo. Eso es una tumba vacía. A ver, ¿tú qué ves ahí?
Pues que veo lo que acabas de decir, diferente sí, pero en esencia es lo mismo. O sea, en esencia es el encontrar la tumba vacía, el que se les dice con otras palabras, sí, que no ha resucitado de entre los muertos, pero ni está ahí ni está entre los muertos. O sea, como que la información se va ampliando. Quizás sí, la información se va complementando o va habiendo otro tipo de experiencia. Ahora las mujeres ya no están asustadas, ya están proclamándolo. Sí, ya no están asustadas. Y ahora quiénes no son nerviosos. Los otros, o sea, son los que ahora dudan, ¿verdad? Y dicen, sí. ¿qué les pasa? O sea, volvemos a lo mismo, se está relatando un proceso. Y un proceso que primero exige el creer, o sea, lo están relatando sobre personas que en un momento dado tuvieron una transformación por algo que sucedió, ¿verdad? Algo extraordinario que sucedió, pero en un proceso, porque no es así ay, caray, sí resucitó y hombre, ya estuvo, ¿no? Sino que estas personas tuvieron dudas o tuvieron problemas para comunicárselo a las demás personas, también le dudaron, y Pedro corre, ¿verdad? Y va y ve, y también Pedro, se queda asombrado. Ya por primera vez corre, sí. Sí, bueno, y esto adelantando un poco toda la conclusión, que es muy interesante, que ahora se ve más mujeres, que si en el relato de los evangelios, cuando hemos leído todo, no son protagonistas principales, ¿verdad? Y más en esas épocas, ahora resultan las protagonistas principales. Así es. Son las que están al frente del asunto, ¿verdad? Son las primeras que llegan, las primeras que corren, las primeras que anuncian, las primeras que se le aparece el hombre o el ángel, lo que sea, ¿verdad? Y bueno, ya falta que termines con Juan, ¿verdad? Para decir otras cosas. Sí, aquí, bueno, yo quiero recordar que hace 8 días estuvimos viendo lo que decía Pablo, la primer noticia, ojo, es Pablo, es en las epístolas. Así es. Esa es la primer mención de la resurrección, no son estas que estamos leyendo, fue Pablo en las epístolas, pero me van a decir, es que primero vienen colocados los evangelios y luego vienen las epístolas, pero en un análisis en el tiempo es al revés. El primero que escribe es Pablo antes de la guerra judeo-romana, ya por el año 50 y tantos aproximadamente. ¿Y en qué se están basando Marcos, Mateo, Lucas y Juan? En Pablo, en esas epístolas. Bueno, para esas frases sí se están basando en Pablo, pero probablemente en otros testimonios o experiencias de otras personas. Por eso quise citar a Flavio Josefo, porque es contemporáneo. O sea, lo podemos tratar como y le llega el asunto, evangelio. Ándale, es como el quinto evangelio. O sea, ojo, quitando esas frases del Cristo resucitado, del tercer día, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero es de la misma época. Fíjate que y el mismo y tampoco era un lector de Pablo. Sí, un análisis de ese compuesto de Flavio Josefo. Dicen, él afirma resucitó al tercer día, pero él pudo muy bien haber dicho, y dicen que resucitó al tercer día porque era algo que ya se sabía, no tenía por qué decirlo, y es más probable que Josefo haya dicho, no, pues ellos dicen que resucitó al tercer día, pero es probable que esa mención del conocimiento de esa resurrección ya estaba implícita en Flavio Josefo. Bueno, vamos con Juan para que nos dé tiempo. Exacto. Sí, y lo de Juan, también es diferente pero igual, pero escuchen ustedes, es Juan capítulo 20, versículos del 1 al 18, cómo en esencia trae muchas cosas de Marco y de los demás, pero trae su propia historia, parte de su propio drama, su propia novela. Bien, comienzo. El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro y la piedra quita el sepulcro. Es una.
es María Magdalena ya, y las demás no sé, pero luego dice, echa a correr y llega a donde Simón Pedro, nada más ve que no está la piedra, entonces yo creo que no entra, echa a correr, se regresa con Simón Pedro, y donde el otro discípulo a quien Jesús quería, y les dice, se han llevado el sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Bueno, este discípulo obviamente es Juan, sí, pero aquí pues él, así como yo digo, y un servidor, ya no tanto, y se entiende que es el que está relatando la escena. Bueno, continúo. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Esto ya viene en Lucas. Aquí puede haber un hecho histórico, porque si ya es Lucas y Juan, aquí esto está interesante. Bueno, luego dice, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, o sea, Juan, por delante, más rápido que Pedro, pues claro, más joven que Pedro, era el más joven, y llega primero al sepulcro. Dice, se inclinó y vio las vendas en el suelo, pero no entró. ¿Te acuerdas de la conferencia de la sábana santa? Aquí hay algo que decir. Bueno, pero no entró, fíjense, aquí la frase importante es pero no entró. Nada más vio las vendas y todo, pero no se metió. Luego llega también Simón Pedro siguiéndole y entra al sepulcro y ve las vendas en el suelo. Bueno, pero ¿por qué Juan no entra? Pues porque dice, no, pues ahí viene alguien de mayor envergadura que yo y más grande, y él es el que va a entrar primero, y se esperó, y ve, bueno, y vio, dice, y vio las vendas en el suelo, dice, y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a las venas, sino plegado en un lugar aparte. Esto es bien interesante, pero lo vimos el miércoles con lo de la sábana santa. No vamos a entrar en ese análisis. Entonces entró también el otro discípulo, o sea, Juan, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. ¿Qué creyó? ¿Qué vio? Sí, eso. Bueno, Guillermo Murillo decía que era la famosa sábana que se colapsó, porque el cadáver se esfumó y se quedó, según el doctor Memo Murillo, entonces, y según otros historiadores, porque creyó, pues, que puede ver el tiradero ahí, todo lo que está ahí, lo que habían visto los demás, en fin, pero continuó. Pero hasta entonces no sabían que según las escrituras Jesús debía resucitar entre los muertos. Sí, esto aquí Juan ya como que le camina como en retrospectiva, como que ya sabía y ya mete sus comentarios a la inversa, ¿no? Los discípulos entonces volvieron a la casa. Luego dice, luego se regresa a la escena allá, al lugar donde está el sepulcro, y dice, estaba María junto al sepulcro fuera llorando, y mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro y ve dos ángeles de blanco. Sí, ahora sí aparecen dos ángeles de blanco. Antes no había nadie, no había un informante, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Esos dos ángeles se parecen más bien a lo de Lucas. Bueno, diciéndole ellos, mujer, ¿por qué lloras? Ella le respondió, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Dicho esto, se volvió y Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. O sea, yo pensaba que era el jardinero, no sé. Le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el encargado del huerto, o sea, el jardinero, le dice, Señor, tú lo has puesto llevando, dime dónde lo has puesto. O sea, creyó, y yo me lo llevaré, creyó que lo movió, quizás porque estaba haciendo limpieza o no sé. Y Jesús le dice, era Jesús, María. Ella se vuelve y le dice en hebreo, Rabbuni, que quiere decir maestro. Y dícele Jesús, no me toques, que todavía no he subido al Padre, pero vete aquí donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Sí? Y
fue María Magdalena y dijo a los discípulos que había visto al Señor, que había dicho estas palabras. Adelante con tu análisis. Bueno, pues mira, aquí está muy interesante. Dices, hay dos relatos, o un relato sobrepuesto, si lo quieres llamar así, ¿verdad? Porque primero es Pedro y el otro discípulo, Juan. Sí, sí, sí. Y el que llegó a la puerta y no entró, ¿verdad? Uh-huh. No quiso entrar, dejó que pasara Pedro. Pedro vio la escena que describiste y él entra y cree, ¿verdad? Ya lo que vio, bueno, pues no sé, yo me abstengo de hacer comentario ahí, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo, está habiendo un proceso en donde que hay dos involucrados. Luego regresan con María, que estaba por allá afuera llorando la pena, ¿verdad? Y se encuentra a Jesús, ¿verdad? Lo confunde con un jardinero, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Bueno, ve primero dos ángeles, lo confunde con un jardinero y luego ya lo reconoce, ¿verdad? Entonces, volvemos a lo mismo, es un proceso, y todos estos evangelios lo que te están transmitiendo es eso, un proceso de fe. Se hace alusión a Pablo, ya lo hemos visto, se hace alusión, sí, pero salen otros hechos, ¿verdad? Claro. Sí. O sea, ya aquí, si Pablo nada más lo que hacía es que Jesús resucitó y se les apareció a muchos, o sea, y luego a mí y todo esto, ¿verdad? Pero no da ninguna explicación, ¿verdad? Sí, no como estas escenografías. Esas escenografías, pero aquí tenía que haber esa, pues como esto, toda una escena, toda una explicación, ¿verdad? Todo un proceso, más que nada, ¿no? Yo añadiría comentario que ese hortelano que dicen que era Jesús, pero al final de cuentas no era Jesús, era un informante que de igual manera dijo lo que los otros informantes habían dicho. No era posible, aunque dicen, pero sí era, o sea, pues al final dice que lo reconoció, le dijo maestro rabunito. Sí, pero cumple. ¿Cuál era la función ahí de Jesús? Informar. No, sí. Pero y hay dos informantes, Jesús y luego los dos hombres de blanco. Esos sí son informantes que aparecen ahí, como tú dices, se ven dos relatos sobrepuestos, pero ambos dicen vayan y anuncien, informen. Así es. Sí, eran informantes. Bueno, rápidamente porque el tiempo se nos acaba. Yo aquí tengo ¿quiénes llegan a la tumba? En Marcos son María Magdalena, María la de Santiago y Salomé, está claro. En Mateo, María Magdalena y la otra María, probablemente la de Santiago. En Lucas dice las mujeres. En Juan, primero María Magdalena, luego van Pedro y Juan, y luego otra vez aparece María Magdalena. Esos quienes llegan a la tumba. Y aquí rápido en el análisis, para que apenas va a dar tiempo, los informantes. Marcos, un joven sentado del lado derecho vestido con túnica blanca. Mateo, un ángel del Señor que va, quita la piedra, se sienta sobre la piedra y tiene un vestido con ropa resplandeciente. Lucas, dos hombres vestidos con ropa resplandeciente. Juan, pues hay dos informantes. El primero es Jesús, desde mi punto de vista, porque cumple la misión de ve e informa, ¿sí? Dice que no ha subido al Padre y todo, pero tú ve e informa que a lo que te toca. Y dos ángeles vestidos de blanco. Eso es los informantes según los 4 evangelios. Otras conclusiones: en ninguno de los 4 evangelios se ve cómo es la resurrección, nadie la narra. En los 4 evangelios, a final de cuentas, se trata de todos llegan a una tumba vacía. En los 4 evangelios no se ponen de acuerdo quién o quiénes llegan al sepulcro. Todos, que cada quien tiene, que María, que las mujeres, que Pedro, Juan, etcétera. Y aunque en los sinópticos las protagonistas son las mujeres. Y adelante, de ahí tenemos que un par de minutos,
minuto. Un minuto para decir lo siguiente: de la elevación y glorificación del justo sufriente se pasa a la resurrección, usando ya este término de Cristo en su realidad corporal y terrestre totalmente transfigurado. Ahora ya no es un espíritu. Eso es lo que sale de todos estos relatos, ¿verdad? Hay relatos de vivencias concretas, o sea, de personas como María Magdalena y los discípulos de Emaús. Eso ya no lo vimos, pero eso seguiría el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Que tiene como fin dejar muy claro para los lectores la realidad del Señor vivo y presente dentro de la comunidad. Todo esto se desprende de la fe en la resurrección. Ya no vimos ni veremos lo que sigue, que si comió con los discípulos, que si se les apareció, que caminó con ellos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué quiero dejar como conclusión? Todos estos relatos que son posteriores a Pablo son experiencias concretas que tuvieron personas y que van a dar testimonio, por eso es que vayan y transmitan, ¿no? Y yo también quiero dar testimonio de algunas personas que José Hernán del Valle Jiménez, saludos al panel como todos los sábados. Rafael Joaquín Salcedo Fernández, saludos al equipo. Irma del Río, los felicito por el tema tan interesante, muchos saludos al panel. Y Arturo Bautista Escalante, saludos desde Coyoacán al panel, qué tema tan interesante. Eso es lo que tengo yo por aquí, Raúl. Muy bien, pues nos vamos. Gracias a Dalit Villegas aquí en Controles Técnicos. Gracias, Mauro. Gracias, José. Ya se terminan las vacaciones, la semana que entra es normal. Gracias, amigos. Esperamos que tengan un excelente fin de semana y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Ecos de la Antigüedad. El aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez Lucio para Radio Universidad.